Ya habló Marisela de sentencias verdaderamente que plantean un antes y un después, como es el caso de la violación del matrimonio. A mí también me ha impresionado muchísimo una sentencia que quizás puede tener pocas simpatías, pero que muestra uno de los pocos logros de los que podemos estar orgullosos los mexicanos, que es la independencia de la Suprema Corte. Me refiero a la sentencia de la ministra en el caso de Florence Cassés, donde tenía a una gran parte de la opinión pública en contra y al presidente de la República en contra. Entonces, esta también me parece que es una cuestión importante, porque cuando vemos los problemas que tiene el país, sentimos muchas veces que hemos alcanzado poco. Sin embargo, una de las cuestiones que sí hemos logrado es la independencia de la Suprema Corte. Y esto es fundamental para la democracia del país. Pero yo quiero hablar de la palabra en retiro. Ojalá pudiéramos tener todos el retiro creativo, fértil que tiene la ministra Olga Sánchez Cordero. Quiero hablar aquí de mi experiencia con ella como constituyente en recién terminada Constitución de la Ciudad de México. Lo primero que hizo la ministra fue darnos una lección de geografía, porque ella habló de los principios de Limburgo. ¿Dónde está Limburgo? Bueno, entonces ella explicó que los principios de Limburgo son los principios interpretativos del Pacto de Derechos Económicos, Civiles, etcétera, de 1986, algo así, y que permiten interpretar un lenguaje que venía en el proyecto del jefe de gobierno, que nos parecía, para los que somos ignorantes en esa área, un lenguaje críptico, ¿no? Por ejemplo, el derecho máximo de salud posible, el principio progresivo. Entonces, en primer lugar, una ministra en retiro después de 21 años en la Corte, que accedía a todas las preguntas, por más sencillas o complejas que fueran. Había un constante camino de las curules, la mía era la 76, de las curules hacia la ministra Sánchez Cordero para preguntar. Entonces, primero fue el tema de los principios de Limburgo. Otro tema fundamental es que hemos exaltado y planteado su papel fundamental y su contribución para el tema de género, pero no solamente el tema de género. Yo quiero plantear aquí que si no hubiera sido por la ministra Sánchez Cordero, el mínimo vital, que es el derecho de los ciudadanos, especialmente los ciudadanos más humildes, a que se les garantice condiciones mínimas de vida digna, no hubiera sido posible sin la insistencia de la ministra Sánchez Cordero. El mínimo vital llegó como un acuerdo que pudimos tener para incluir el concepto de ingreso básico universal. Este concepto como tal no pudo alcanzar las 2/3 partes de voto calificado que se necesitaba para aprobar cada artículo de la Constitución, pero la ministra encontró esta sentencia de 2007, me parece, de la Suprema Corte de Justicia, planteando, yendo más allá del tema fiscal, que plantea que no se puede cobrar impuestos que dejen sin medios de vida a las personas, sino que es una sentencia que plantea como un derecho constitucional que todas y todos tengan acceso a un mínimo vital. Entonces fue gracias a ella que tuvimos este concepto revolucionario fundamental en la Constitución. Y después, el tema siempre difícil, siempre escabroso, siempre contrastante del derecho a la vida. Entonces, la ministra también fue muy, muy importante en plantear el tema del derecho a la vida, por supuesto, como un derecho universal, pero el derecho a la vida digna. Y el derecho a la vida digna requiere de una serie de condiciones para que pueda ser derecho no solamente el derecho a la existencia, sino el derecho a la existencia digna.
Fue una consejera importantísima para temas que ganamos, temas que perdimos, no por ella, sino por la situación de las fuerzas, como era un tema que para mí era especialmente muy caro y muy importante, es el tema de las normas de alturas de la Ciudad de México. Bueno, la ministra también le entró a temas de derecho urbano y fue muy importante, es decir, una parte fundamental del esqueleto de la Ciudad de México, que se basa en poner, en bajar el artículo 1 constitucional y el 4 constitucional a la vida de los ciudadanos, ¿sí? Que no solamente sean letras de oro o letra en piedra en la Constitución, sino que esos derechos y ese principio pro persona baje a la vida e ilumine la vida de los ciudadanos de México. Eso es una contribución fundamental de la ministra Olga Sánchez Cordero. Creo además que es una inspiración para niñas, para jóvenes, para las mujeres que estamos ya en la tercera edad, que podemos tener un retiro fructífero, prodigioso, generoso, como el de la ministra. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la diputada Cecilia Soto González.